Hola, muy buenas. Soy Jerónimo Hidalgo y hoy vamos a hablar un poquillo de la geopolítica y la crisis en los recursos básicos, ¿vale? Eh, ¿Por qué hay que entender un poquito de geopolítica y política nacional y territorial? Pues prácticamente porque nos nutrimos de los recursos básicos que tenemos y están gestionados por este tipo de organismos, ¿vale? Entre otras nos podemos poner muy conspiranoicos y demás, pero eso lo vamos a dejar para otros canales. Hoy vamos a ver un poco lo que pienso, ¿vale? De lo que sería este tipo de acontecimientos que estamos padeciendo, ¿vale? Aparte de la mierda del bichillo que ya es tema aparte, ¿vale? Y poneros porque la guerra en Rusia nos influye a todos más que por convicciones sociales o cualquier tipo de convicción que a ti te esté dando para opinar de esto, el tener otro punto de vista para que de alguna manera pues veamos las repercusiones que esto traería, ¿vale? Primer tema sin que ocupa este tema, pues la guerra en Rusia y por qué nos está afectando los recursos sin que nos tenga que afectar los recursos que nos da la madre Rusia. El tema se basaría en que por qué la OTAN no hace nada, por qué Estados Unidos no se mete, que tampoco lo entiendo, y qué es lo que está generando eso en los recursos básicos que estamos utilizando, como puede ser la harina, el aceite, el petróleo, el gas, la energía eléctrica, todas esas repercusiones que trae el, el acogernos a los recursos que se extraen y que se supone que no son retornables, los cuales pues una vez que se terminen ya no hay más, que eso también es otro tema de, de hablar, ya que no ya que no creo que los recursos como tal se acaben y eso pues lo vamos a dejar para otro día de conspiraciones. En principio, Rusia, ¿por qué le interesa atacar Ucrania y todas estas zonas para recuperar la antigua Unión Soviética? Pues como todos bien decimos, cuando un político se pasa tantos años mandando, al final se le sube a la cabeza y eso hace que retome políticas antiguas, las cuales nunca se basaron eh, en hechos sólidos y solo fueron pues historias del pasado que en el pasado se tienen que quedar y aprender de ellas más que volver a caer en la misma trampa. Entonces aquí tenemos un punto de inflexión en el cual el señor este pues lleva ya tantos años en el poder que quiere hacer las cosas pues más o menos a su ancho el embudo. Si le interesa bien y si no pues ya contratar al cara. En este caso, como tienen muchas cabezas nucleares, las cuales están repartidas por un montón de sitios que él tiene entre Rusia y todos esos sitios que abarca, que se come media Asia y parte de América. Como tiene tantos puntos abiertos, pues tiene un montón de sitios en los cuales tener este tipo de ojivas y no tener ni idea en verdad, porque si dice que tiene tres, pues como China. Cuando dice una cosa, te da la idea de que no es así, ¿vale? Que es parecido, pero que no tiene ni el punto en el que te lo están diciendo, ¿vale? Entonces, al estar al estar con tanto arsenal y no sabes qué hacer para poder recuperar las de esas, lo único que enseña son cojones. Como depende mucho del dinero, por decirlo así, o de esta economía que nos une a todos del dinero, ¿vale? Pues no la va a intentar colar por todos lados,
ya sea a través de los acuerdos chinos, que dicen que no tienen nada que ver, pero ya te digo yo a ti que sí, como aparte de muchos flancos abiertos con otros terceros países que no están apoyando en ningún sitio, y de ahí que no se sepa, o que se sepa claramente en que le están haciendo la cama a Putin para que de alguna manera pues acaben con el occidente, que es su historia que tienen, porque somos los peores. De ahí que los Estados Unidos, que es parte de Occidente, o por lo menos quitando las colonizaciones inglesas, francesas y todas esas que había a lo largo de la historia, porque España ha sido de lo peor, pero somos los únicos que no tenemos a día de hoy colonias, ni hemos hecho referéndum para soltar las últimas colonias que teníamos, como el Sáhara y demás. Pero este tipo de países sí tienen, no dan cuenta, no dicen nada, y claro, entonces hay que volver al día actual de hoy y decir que Estados Unidos es la gran potencia nacional que es, gracias a que es hermana directa de los pueblos europeos, o del continente antiguo, como ellos le dicen, el antiguo continente. Con lo que Estados Unidos pues es el compendio de toda esta fuerza de naciones que llegaron a través de su revolución, y sus revoluciones entraron en un consenso en el cual todas las culturas aportaban algo, y de ahí que sean esa potencia mundial que es, quitando lo que son los ataques de fuerza de poder y las cosillas estas que tienen raras, que ya vienen de hace muchos años, y en los cuales pues a día de hoy también se están dando en Europa y en muchos sitios que no tienen relevancia ahora, ¿vale? Entonces, de aquí parte otra gran cuestión, en la cual Rusia pues tiene esa espinilla clavada, para que de alguna manera pues te haga entender, o le haga entender al pueblo, de que la sociedad occidental es la peor, y de que la potencia más grande del mundo, que ha surgido de este tipo de unión de los diferentes países del mundo, ¿vale? Pero partiendo del antiguo continente, como ellos dicen, tienen esa pequeña rivalidad que lo hace ser tan conflictivo a la hora de exponerse los huevos los unos a los otros, porque hace que de alguna manera los demás salgamos perjudicados en todo este círculo vicioso que ellos tienen. En el tema de los recursos energéticos y eso, con los cuales dependemos, por lo menos España y Europa, de los recursos rusos y otras extracciones de materias primas, ¿vale? De diferentes países. Decir que estos estados, por lo menos estos países, como puede ser Estados Unidos o cosas así, ¿vale? Decir que ellos no tienen problemas porque son prácticamente autosuficientes, y los convenios que tienen entre otros países pues lo hace que los materiales que tengan pues les salgan mucho más baratos que a nosotros. Entonces ellos no tienen ese problema de recursos energéticos o materia de primera necesidad. He aquí otro punto de inflexión en el cual nos va a repercutir por lo menos mucho a España, porque tenemos varios blancos abiertos en los cuales los recursos energéticos ahora mismo están por encima de un valor de mercado asequible, o por lo menos asequible para el 90% de las personas de a pie. Y de aquí la pequeña trampa que están haciendo para que entendamos que somos unos consumistas, que esto nos va a destruir, que esto es lo peor. Cuando de alguna manera
no nos estamos dando cuenta de la repercusión que tiene esto y que estamos viendo poquito a poco y que veremos en unos días, como con el tema de suministros y transportes, ¿vale? El tema de suministros y transportes, pues aquí hay varios factores, los cuales las patronales son una puta mierda en todos los ámbitos, ya sea el convenio del metal, el del transporte, el de la hostelería o sálvese tu tía. ¿Por qué digo esto? Pues porque de alguna manera se hacen convenios y se regulan bajo empresas que tienen influencia nacional, en la cual dependen de, de ayuda, de financiaciones, de rebajas fiscales, de un montón de cosas que lo que es una pyme, un autónomo, una pequeña empresa, pues no dispone de ello, ni se puede nutrir de este tipo de sistemas, en los cuales pues ellos pueden dar precios cerrados, porque si por algún lado eh, si por algún lado perdieran, hay una subvención, una ayuda que se pueden acoger o una rebajación fiscal para poder asumir esa pérdida y no tener pérdida. A lo mejor si cerraba con 100 millones de euros al año, como mucho hay, pues este año son 99 millones. Entonces están ahí que por 1 millón, pues se dice que son pérdidas, en los cuales ellos no repercute, porque esas son ganancias totales de cierre de cuentas, y claro, a nosotros nos repercute en que todo sigue una alza y una inflación, que es la que nos estamos viendo otra vez, como pasó con el tema mascarilla, como pasó con otro tipo de sectores. Vamos a rechazar la llamada. Que el principal problema que nos acoge, que a nosotros nos está repercutiendo a día de hoy, que empezará la semana que viene a estar más en alza, pues el tema del transporte y suministros básicos. El tema del transporte es que, como ya digo, las patronales son unas estafadoras de mierda. Por ejemplo, en el transporte, cuando ellos iban a hacer la paralización primera, las patronales ya tenían a sus camioneros fuera de Europa o fuera del territorio nacional para que no le pillara las paralizaciones, las movilizaciones y toda esta historia, ¿vale? Con lo que verdaderamente quien está poniendo dinero aquí es el autónomo, el pequeño empresario, que se acoge a estas manifestaciones para poder disponer de esos derechos, y esta gente, aparte de darle esos días vacaciones a sus trabajadores y sacarlos del medio, pues hacen estas pequeñas reuniones que hacen para ver cómo estipular un precio de mercado, en los cuales no tienen en cuenta o no tienen en consideración pues el tiempo de carga, si se lo cargan o no se lo cargan en el punto de recogida o entrega. Son muchos factores que no tienen en cuenta, como el alza de los precios del combustible, de la luz cuando llega al almacén y otras cosas de consumo que se tienen al día, o como ahora se van a sacar otro pucherazo del tema del autónomo. Entonces, ahí hay varios puntos en los cuales se está haciendo insostenible el poder dar los precios de mercado que se estaban dando según las patronales se habían cerrado en un acuerdo, cuando ellos sabían directamente lo que iba a pasar, puesto que esto ya se venía diciendo. Además podéis seguir el canal de Visual Politic, ¿vale? Y en el Arrecife y otros canales así de interés, como un montón de ellos, vamos, en los cuales pues ya venían diciendo, Memorias de Pez también muy bueno, ¿vale? Venían diciendo que Rusia y estos ataques que había a la economía, en los recursos básicos necesarios, pues ya se venían dando desde el 2014 o 2008, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que de alguna manera habría que poner ya
una solución o unos posibles medios, ¿vale? ¿Cómo hacer alguna solución y no ser un populista de mierda? ¿Vale? Que yo lo digo mucho pepero o cosas de estas así. Porque ya lo que es el tema izquierda y el tema eso, pues esos son unos buenistas de mierda que no saben diferenciar entre una silla y una polla. Ya hice un vídeo diferenciando entre una gallina joven y una silla de 4 patas, ¿vale? Y claro, el tema es que como esta gente lo único que saben es hacer propaganda buenista o populista, pues ellos no echan cuenta de cómo afrontar las crisis o cómo aportar una solución real para que de alguna manera se pueda bajar lo que son los pues de alguna manera los sobrecostes que hay en la producción de hacer cualquier tipo de actividad, ¿vale? Ya sea en básicos como en esenciales, como en un montón de trabajos que hay. En este caso, pues en el tema del transporte y hacer de eso, pues formar un banco de transportistas, de verdad, que tenga una red de distribución en las cuales, pues tanto por volumen, por kilometraje, por destino y demás, pues como los taxis tengan su sitio, tengan sus zonas y se pueda hacer directamente una red comercial de transporte sostenible, ¿vale? No dejar ningún tipo de consorcios de estos más grandes, rollo patronales, rollo sindicatos, rollo de eso, porque eso lo que van es a comer gamba y que el jamón no baje de las 5 J. Y el tema de abaratar los costes productivos de lo que son los recursos energéticos, pues no digo que seamos autosuficientes en solo un recurso energético, pero sí la combinación de varios, pues puede hacer que abarate los costes perdón, que abarate un poco lo que son los costes de realización de los trabajos, ¿vale? Ya sea por abaratamiento de los suministros básicos o los combustibles, ya sea generador, vamos, ya sea eléctrica, ya sea un montón de cosas que ya es que hay muchas combinaciones entre biomasa, caldera de pirólisis para hacer recirculación de químicos y plásticos para hacer biocarburantes. Están las biomasas que son para hacer peles o calderas de combustión interna para circuitos de calefacción, ¿cómo se llama? Las calderas estas de vapor para producir energía y calefacción, son mixtas, ¿vale? Hay muchos sistemas, está la geotérmica, en Granada hay varias de estas termales y con una buena distribución pues se puede hacer varias centrales geotérmicas para abaratar costes de luz y producción de eso, meter vehículos eléctricos combinados con el tema de la gasolina, intentar depender menos de gasolina en concreto hasta que no se saque el tema este de pirólisis y destilación pues como el arco de Bes, pero para combustibles, que es igual. También está el de la alga, está el de unas bacterias que hay en el micelio. Hay un montón de proyectos que están ahí, pero que no se tienen en consideración y por lo cual pues nos están jodiendo porque dependemos de terceros países cuando los recursos están aquí. Por ejemplo, el tema agrario, ¿vale? Para que las carnes y no los transgénicos ni las mierdas estas que nos dicen que tiene que haber, pueda ser una economía circulante, pues utilizar la ganadería con lo que es el sector agrario, el campo y todos los sectores que tenga,
para que de alguna manera la economía sea circulante entre ellos, el excedente de un sitio pasarlo a otro y el excedente de otro sitio pasarlo a otro. Así abarata los costes de producción, mejor calidad en lo que serían las materias primas, con lo que no solo incrementa en mejor salud, porque tienen mejores beneficios en productos pues más sostenibles y demás, aparte del sistema de cultivo y producción cárnica, que de ellos mismos también podemos recoger muchos gases que se pueden contener y pasar tema de gases no licuados o algo de eso, que son metano, benceno, un montón de gases que se pueden de alguna manera concentrar o depurar para hacer gas de calefacción, entre otras, que viene de la pirólisis y de otros sistemas que hay que os invito en muchos de los canales que puedes ver, como hay en Mundo Infinito, en Sedición, Tesones, que hay infinidad de canales que te enseñan un montón de tecnología buena. Hecho, Tesones la sigo, Refugio Mental, Quantum Tech, Pro Robot, ¿cuál más? Nada que hacer, que también te explican varios componentes de la química y eso, Mundo Infinito, Megaproyecto España, que es que me encanta, que de ahí hay muchas cosillas que te pueden decir. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? Aquí había más que teníamos. Escucha. El código Ser Pepper, que es un programa que hace cosas de comprobación. Daniel Otec, Curiosmico y Ciencias de la Ciencia. Es que hay muchos canales así hay muchos canales para ver cosas que interesarían bastante en el aspecto tecnológico, en el cual te pueden dar mucha visión de las tendencias y de lo que sería el tipo de fusión que se puede hacer entre una cosa y otra, por decirlo así, como hemos dicho, la combinación de los recursos energéticos para que sean sostenibles, tanto disponer máximamente de los reciclables, como puede ser el aceite de freír y demás, para hacer biodiesel, y otro vídeo que tengo por ahí de biodiesel que no se congela, que sirve para los aviones y otras cosas. O por ejemplo lo que hemos dicho del campo y la ganadería, para que sea algo sostenible y podamos mejorar la calidad y beneficios de los productos que se sacan de ellos, ¿vale? Aquí, ya te digo, la geopolítica nos importa bastante, aunque no la veamos. La política nacional la tendríamos que tener bastante en cuenta, porque hay mucho inútil de mierda que nos rodea. Y la política comarcal o local, pues es más o menos lo que se basa en tu pueblo. Y como en el mío, que no tiene una mierda de industria, ni tiene gente competente que pueda decir que esto es turismo o son personas trabajadoras, es que aquí no hay prácticamente nada. Aquí hay campo, 4 empresas que te tienen que enchufar para entrar en ellas, o te montas tu empresa, o te haces, si quieres residir, por ejemplo, en mi pueblo, vamos,
porque aquí es que no hay nada, vamos, los chavales se van por ahí a estudiar, a trabajar y a tener vida, y el que nos quedamos aquí es porque pues prácticamente tenemos la familia, tenemos un montón de cosas que nos unen y ya pues no salimos ni a hostia de aquí, ¿eh? Pero bueno, como ya os digo, la geopolítica es muy importante y estos aspectos hay que tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, ya he dicho que el tema del transporte y eso va a estar chungo. De hecho, ya están cerrando las entradas de combustible y otros materiales como aceite, harina y todo tipo de mierdas de estas. Que España es sostenible en todo lo que serían los recursos energéticos y la comida, que la diversidad cultural es un añadido más en el cual nos puede beneficiar económicamente para poder tener mejores infraestructuras en turismo, en gastronomía, en todo lo que genera este tipo de cosas. Que de alguna manera esto se puede evitar haciendo las cosas medianamente bien y apostando por tener un razonamiento lógico en las cosas que se dicen, de ahí los políticos estos medio mongólicos. Y intentaré subir vídeos que sean más de cosas de cachondeo y de no avisar de malos augurios, porque entre yo, Baba Vanga y Nostradamus, está la cosa que cualquiera sale a la calle. Otra cosa muy importante es que mucho ánimo para la gente de Ucrania, que intento aportar todo lo que puedo y más. Si pudiera, de verdad iría hacia allá. A la gente de las Fuerzas Armadas y Guardias Civiles, Policía Nacional y toda esta gente de Seguridad Nacional que no están pagados, ¿vale? Por lo menos el 85-90% de ellos, los otros son forralla que hay o forraje que tiene, como en cualquier otro trabajo, pues tiene el cuerpo y esos indeseables pues hacen que muchas veces no veamos la importancia de tener un cuerpo de seguridad nacional fuerte, que se merece más del 4% del PIB para defensa y otras cosas, entre otras UME, cuerpo de rescate y todas estas cosas especializadas que entra dentro de ese 4% al que yo digo mínimo. Y que sepáis de verdad que no solo han movilizado en Zaragoza y en varios puntos de España para hacer entrega de material y eso, sino que también se va a desplegar batallones de aquí de nacionales. No solo cuerpos de seguridad como pueden ser Fuerzas Armadas, sino que también guardias civiles de operaciones especiales ya están allí y se van a preparar para ir algunos compañeros más. Y eso, que por lo menos que mucho ánimo, que mucha fuerza y que esto acabe pronto y ya está, porque otra cosa no se puede pedir en estas situaciones. Sí que tengáis mucho cuidado, que aunque parezca que no, siempre alguien tiene un amigo, un compañero o alguien que está sirviendo en las Fuerzas Nacionales de Seguridad. Y para mí, en mi caso, ¿vale? Es todo un orgullo y me sentiría fatal de que os llegara a pasar algo y ya está, que porque no me puedo ir para allá. Si no, entre lo que sé y dejo de saber, la liábamos parda por allí. Pero bueno, ya está, no quiero tampoco, intentaré ser un poco imparcial y comerme un poco mis pensamientos y eso sin que afecte a mi ánimo diario. Y eso, pues, que mucha fuerza y ánimo para todos nuestros cuerpos de seguridad del Estado. También mucho ánimo para
los sanitarios que os están dejando otra vez más vendidos que papeletas. Y que se cuide mucho la hostelería, que el desabastecimiento no solo va a afectar a los particulares, sino que en este caso ustedes vayan a sufrir otro varopalo de mucho cuidado. Otras cosillas que también hago son arreglar cosillas. Si veis que necesitáis y os puedo ayudar en arreglar algún tipo de material, componente o cualquier cosilla, aspecto que ustedes consideréis que necesita arreglo, pues aquí está Jero para ayudaros, ¿vale? Un cordial saludo y mucho ánimo.